Buenas, amo curiosos, y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Esta parte va a ser la parte de histología y tal, dedicada un poquito en cuanto a principios del sistema nervioso. Vamos a hablar un poquito en este vídeo de las meninges, un poquito de los nervios periféricos, un poco de la estructuración que tiene el sistema nervioso. Ya os he comentado en el vídeo anterior que esto es muy por encima todo y muy básico, ¿vale? Ya nos meteremos en profundidad, no preocuparse. Pero vamos primero con lo primero. Vamos al lío. Nervios periféricos. El nervio periférico es una de fibras nerviosas que se mantienen juntas en un tejido conjuntivo, el cual se organiza en tres capas que del interior al exterior son el endoneuro, el perineuro y el epineuro. El endoneuro es el tejido conjuntivo laxo que rodea cada fibra nerviosa individual. El perineuro es un tejido conjuntivo especializado que rodea cada fascículo de fibras nerviosas y está formado por células aplanadas, que son células perineurales, unidas entre sí por uniones estrechas que forman la barrera hematoneural. Y el epineuro es la capa más externa de un nervio periférico y está formada por tejido conjuntivo denso no modelado irregular que rodea y une los fascículos nerviosos para formar el nervio completo. Contiene así los vasos sanguíneos que irrigan los nervios. Organización del sistema nervioso central. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo, situado en el interior del cráneo y la médula espinal localizada en la columna vertebral. El sistema nervioso central está protegido por el cráneo y las vértebras y rodeado por tres membranas de tejido conjuntivo que reciben el nombre de meninges. El encéfalo se divide en el cerebro, el cerebelo, el tronco del encéfalo que se sitúa en la médula espinal y la sustancia gris, que está compuesta por su parte por somas de las neuronas, mientras que la sustancia blanca consiste principalmente en esos axones amielínicos. La distribución de la sustancia gris y la sustancia blanca es diferente en las distintas regiones del sistema nervioso central. Por ejemplo, la sustancia gris en el cerebro y en el cerebelo está sobre todo en la superficie, donde forman la corteza cerebral y cerebelosa respectivamente, mientras que la sustancia gris en la médula espinal es interna y adquiere forma de alas de mariposa en el corte transversal. En otras regiones, la sustancia gris está rodeada por sustancia blanca y forma un núcleo. El núcleo caudado, el núcleo dentado, etc., como ocurre en el interior del cerebro y el cerebelo. La corteza cerebral se clasifica en neocorteza o isocorteza y alocorteza, que se divide a su vez en arquicorteza y paleocorteza. Alrededor del 95% de la corteza cerebral o neocorteza es neocorteza, que está compuesta por 6 estratos celulares. Isocorteza. En la enfermedad del Alzheimer, normalmente lo que se produce es una degeneración de las neuronas de esta corteza cerebral. Las neuronas de la corteza cerebral. Las neuronas piramidales, su soma tiene una forma semejante a la de una pirámide estrecha y poseen un tamaño muy variable y pueden llegar incluso a ser más grandes, como las neuronas gigantes de Betz de capa 5 de la isocorteza. Los axones se introducen en la sustancia blanca o se dirigen hacia otras regiones corticales. Neuronas no piramidales, las NNP, son de forma y tamaño muy variable, poseen dendritas que abandonan el soma en todas las direcciones, por lo que tienen un aspecto estrellado de células estrelladas, y los axones no abandonan las regiones corticales, por lo que solo entran en contacto con neuronas vecinas, como las interneuronas de la corteza. Capas de la corteza. Tenemos la capa molecular, que son las pocas células, axones, dendritas, apicales y neuroglía, las NNP aisladas. La capa granular externa, que sería la segunda, son los somas pequeños muy juntos, NP pequeñas o NNP. Capa piramidal externa o capa 3, somas de tamaño mediano y de distribución laxa, NP de tamaño mediano y NNP. Capa granular interna o la capa 4, que son los somas pequeños muy juntos y el NP pequeñas y modificadas en NPs. Capa piramidal interna 5, somas de tamaño muy grande y de distribución laxa, los NP gigantes de Betz. Y la capa polimorfa o capa sexta, que son las somas de tamaño mediano y de distribución laxa, que son los NPs modificadas de formas variables como NNP. El cerebelo. La sustancia gris forma la corteza o corteza cerebelosa y la sustancia blanca el centro medular. Incluidas en la sustancia blanca se encuentran algunas formaciones nucleares, como los núcleos cerebelosos. La corteza cerebelosa está compuesta por 3 capas que de fuera a adentro son la capa molecular, la capa de células de Purkinje o ganglionar y la capa granulosa. Las fibras aferentes del cerebelo es la información que llega al cerebelo por las fibras musgosas o por las fibras trepadoras.
Los somas neuronales de las fibras musgosas se encuentran en el cerebro, el tronco del encéfalo y la médula espinal. Las fibras terminan dentro de la capa granular sobre las dendritas de las células granulosas. Las fibras trepadoras provienen de las neuronas cuyos somas están en la oliva de la médula oblonga o el núcleo olivar inferior y ascienden por la capa granulosa y sinaptan con las células de Purkinje. Una fibra trepadora inerva entre 1 y 10 células de Purkinje, pero una célula de Purkinje recibe una sola fibra trepadora. Fibras aferentes del cerebelo. Las neuronas de Purkinje forman las vías eferentes inhibitorias del cerebelo. Las células de Purkinje son las únicas neuronas cuyo axón abandona la corteza del cerebelo y alcanza los núcleos cerebelosos profundos. Son neuronas inhibidoras. Capa molecular. La capa molecular forma la superficie de la corteza cerebelosa y está formada por las células estrelladas y las células de las cestas, que son interneuronas inhibidoras, y las células estrelladas, que se llaman así por poseer un patrón de ramificación estrellado alcanzando con su axón las dendritas de las células de Purkinje. Las células de las cestas alcanzan con sus ramificaciones axónicas las somas de las células de Purkinje. Las capas de las células de Purkinje serían la capa ganglionar, que se localiza como la capa molecular que se localiza entre la capa molecular y la capa granulosa y contiene los somas de las neuronas de las células de Purkinje, que son las neuronas más grandes de la corteza cerebelosa. Presentan una ramificación dendrítica compleja que se extiende en un solo plano. La capa granulosa es la capa más profunda de la corteza cerebelosa y está compuesta por neuronas pequeñas densamente agrupadas de las células granulosas que ascienden hasta la capa molecular. La médula espinal. La médula espinal es una estructura cilíndrica aplanada que está en continuidad con el encéfalo y se divide en 31 segmentos. Y en conexión con cada uno de ellos hay un par de nervios espinales. Cada nervio espinal está unido a un segmento correspondiente de la médula por varias raicillas agrupadas que según su ubicación reciben el nombre de raíces dorsales si son posteriores o raíces ventrales si son anteriores. Las fibras nerviosas que salen eferentes son las raíces ventrales y son las fibras motoras, mientras que las fibras que entran aferentes por las raíces dorsales son fibras sensitivas. En un corte transversal de la médula espinal se observa una porción interna con forma de mariposa que corresponde a la sustancia gris y rodea un conducto central, y una porción periférica que se corresponde con la sustancia blanca. La sustancia gris de la médula se distingue tanto a la derecha como a la izquierda un asta ventral y un asta dorsal. En la región normalmente torácica aparece además un asta lateral, y la sustancia gris de la médula espinal se divide en 10 capas de láminas de Redex. Según el destino de sus axones, las neuronas de la sustancia gris se clasifican fundamentalmente en neuronas motoras o motoneuronas eferentes, neuronas sensitivas o sensoriales aferentes e interneuronas. Neuronas motoras que poseen un axón que abandona la médula espinal a través de la raíz ventral. Las neuronas somatomotoras inervan el músculo esquelético, mientras que las neuronas visceromotoras inervan el músculo visceral. Las interneuronas, que son células nerviosas que interconectan entre sí neuronas ubicadas a distancias cortas, actuando como neuronas intercalantes o intermedias. Y las neuronas sensoriales, que son los axones de las neuronas sensoriales, primero cursan por la sustancia blanca y la médula espinal, y luego se dirigen hacia el encéfalo. Los somas de las neuronas sensitivas están ubicados en los ganglios que hay en las raíces dorsales posteriores de los nervios espinales. Las neuronas sensoriales de los ganglios espinales son las pseudo-unipolares. Sustancia blanca de la médula. La sustancia blanca consiste principalmente en fibras nerviosas mielínicas que se organizan en 3 cordones: el cordón anterior, el cordón posterior y el cordón lateral. Los somas neuronales de los axones de la sustancia blanca se localizan en el encéfalo y en la médula espinal. Las meninges son 3 membranas de tejido conjuntivo que revisten el encéfalo y la médula espinal: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre es la membrana más externa y es una gruesa cubierta de tejido conjuntivo denso que se continúa en su superficie externa en el periósteo de los huesos del cráneo. En su interior existen espacios revestidos por endotelio denominados senos venosos, que sirven como conductos para la sangre para retornar a las principales venas cerebrales. La aracnoides es una delicada lámina de tejido conjuntivo que linda con la superficie interna de la dura madre y envía delicadas trabéculas aracnoideas hacia la pía madre en la superficie del encéfalo y la médula espinal,
que estas trabéculas además están compuestas por hebras de tejido conjuntivo laxo con fibroblastos alargados, y el espacio que cruzan estas trabéculas es el denominado espacio subaracnoideo, que contiene el líquido cefalorraquídeo. La pía madre está en contacto directo con la superficie del encéfalo y la médula espinal y es continua con la vaina del tejido conjuntivo perivascular de los vasos sanguíneos encefálicos y medulares. La pía madre se adhiere a la superficie encefálica y sigue todos sus contornos. También sigue las ramas de las arterias cerebrales cuando se producen en la corteza cerebral. Y esto es todo por hoy, muy curiosos. Espero que hayáis aprendido mucho, que le deis un like bonito ahí al vídeo, que dejéis comentarios y cosillas que queráis o dudas que tengáis y todas estas cosas. Y nada, pues eso, que un besito para todos, que la ciencia y la fuerza os acompañe. Y ya sabéis, suscribiros, etcétera, etcétera, que os quiero un montón y que un besito muy grande. ¡Mua! Y hasta el próximo vídeo.